Entonces me pregunto por qué debemos hablar con personas que asesinan a niños. ¿Cómo enfrentar el asunto, José María? Entiendo que no lo resolveremos ni tú ni yo, pero hay que disertar sobre el dilema. Yo creo que Putin en estas declaraciones se excede, y siempre se ha excedido. Putin tiene un principio, y ese principio se llama no negociar nunca. Yo no creo, a no ser que se confirme después, que Al-Qaeda esté directamente inmiscuido, que Al-Qaeda esté en esto o lleve la voz cantante. Yo creo que sí hay elementos como para sospechar que hay guerrilleros uzbecos, que hay guerrilleros de Kirguisia que pueden tener alguna relación con Al-Qaeda, pero hasta ahora, de lo que yo conozco, y de lo que, por ejemplo, el corresponsal de la jornada, Juan Pablo Duch, que es un hombre que domina muy bien el ruso, que habla muy bien el oseata, es un gran conocedor, hasta donde yo he hablado con él, no hay en Rusia en este momento signos que demuestren que Al-Qaeda estuvo, por lo menos, en los 2 aviones que cayeron, secuestrados, en la mujer que se inmoló frente a la puerta del metro en Moscú hace una semana y media, y sobre todo en este horror. Aunque reconocerás que la información oficial ha conducido en ciertos momentos a sugerir esa idea o incluso afirmarlo en cierto momento, especialmente con el tema de los aviones, lo cual es altamente conveniente para la estrategia de Putin, porque finalmente ir junto con los Estados Unidos en un combate genérico contra el terrorismo, en donde Chechenia esté a la par de Osama Bin Laden, pues naturalmente que es entendible en términos de una estrategia política. Carmen, yo no estoy negando la posibilidad de que Al-Qaeda esté allá adentro, no la niego, hasta ahora no ha sido, no está confirmada. El guerrero musulmán que presentaron hoy, el rehén, el que sobrevivió, habla de Basayev, sí. Habla de otro señor de la guerra checheno que se llama Arbak, habla de los recuerdos que tiene de Dudayev, pero en ningún momento habla de una red internacional. No dudo que la haya, pero hasta ahora no está confirmado. A Putin le conviene, desde luego, no negociar. Tampoco se puede negar que el terrorismo checheno, desde el fracaso de los tratados de paz de 1999-2000, ha crecido de una manera incontrolable. Es decir, no sé si recuerdes cuando volaron en el aire los edificios multifamiliares de Moscú y hubo más de 50 muertos. También tuvieron que ver en los asaltos a los trenes. Los asaltos a los trenes en esa zona han sido algo así como una maldición constante. El terrorismo checheno es también, por otro lado, el resultado de la actitud de Putin intransigente de negociar. Mazdajov había llegado a la mesa de negociaciones. Había muchos políticos soviéticos, Leo Fischer, Alexander Levet, que querían la negociación con los chechenos. Hoy es demasiado tarde, hoy las cosas están en el límite. ¿Qué piensas, José María Pérez Gay, de la manifestación del día de hoy? Algunas informaciones que hablan de... La palabra acarreados en este contexto es desmedida, me parece, pero digamos de una promoción de la manifestación desde el propio gobierno ruso, mezcla de cosas, ¿no? Pero finalmente es la expresión de miles de personas en una situación tan compleja. Eso por un lado, y agregarle a la imagen que ya apareció también de los secuestradores o de los terroristas, que es terrible. Tenemos incluso la imagen, vamos a presentarla también para que la compartamos contigo y el auditorio. Y bueno, pues es tremendo ver efectivamente la imagen y pues simplemente ir hilando a través de estos cuadros lo que acabó sucediendo. Demasiado, ¿no te parece? ¿Quién filmó, Carmen? Firmaron los servicios de espionaje rusos, firmaron los señores de la guerra de Basayev. ¿Quién filmó eso? Es decir, es demasiado a la carga como para
para no preguntar, no hacerse la pregunta, eso que acabamos de ver es el mal. Yo no encuentro otra palabra con que definirlo, es la encarnación misma del mal. Asesinar a niños por la espalda, como si fueran bultos, es el mal. Pero también quisiera recordar, no porque esté yo empeñado en salvar a Chechenia, no es ese mi interés. La toma de Grozny en 1994 costó 48.000 vidas. La segunda toma de Grozny en 1996 costó 56.000 chechenos. Es decir, en un país de 1.300.000, ellos han perdido aproximadamente 400.000 personas, no exagero. Son cifras de las Naciones Unidas. Es decir, la sed de venganza que hay aquí y la imposibilidad del diálogo, la incapacidad de perdonar, es lo que lleva al asesinato de los niños también. Es decir, aquí nadie perdona. Y está tan coagulada, por así decirlo, tan coagulado el odio en la historia, que nadie se pregunta si esos bastardos también pueden tener razón. ¿Por qué? Porque en esa zona no está secularizado. Pueden tener razón en su aspiración independentista, pero jamás ni una causa de esa naturaleza justifica lo que hemos visto. No. Eso rebasa cualquier entendimiento. Eso es el mal, eso es Auschwitz, son los campos de concentración soviéticos. ¿Quién va a simpatizar con la causa independentista chechena después de esto? Yo creo que hace mucho tiempo nadie simpatiza con la causa independentista chechena, Carmen, desde la muerte de Kadyrov el año pasado, este año, perdón, nadie simpatiza con la causa chechena. Yo vi una película hace días que no había visto, se llama Los grandes días del miedo. En esa película hay una explosión de una bomba nuclear en Estados Unidos, una bomba reducida, que unos terroristas meten en Baltimore y amenazan al presidente de Estados Unidos. Y del otro lado, en Rusia, había caído una bomba atómica en Chechenia, que los rusos habían puesto. Esta película se llama Los verdaderos lugares del miedo. Solo pensar en la posibilidad de que con las armas nucleares con que cuenta Rusia se puedan empezar a hacer ataques nucleares preventivos limitados, es para... ¿Lo dices porque lo supones? Lo digo porque lo imagino. Es decir, Mazajov... Iría en la lógica Mazajov salió totalmente. Aslan Mazajov sale de los tratados de paz de 1999, da una conferencia de prensa y dice: nunca quisimos vencer al ejército soviético ni ruso. Ellos tienen armas nucleares, nosotros no. Nosotros peleamos únicamente por nuestra independencia. Imposible el pronóstico, salvo la sugerencia que acabas de hacer. Salvo imaginarse de estas ideas. Imposible pensar que... Lo que hay que evitar es la escalada. Es decir, no sé hasta dónde el Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas pueden intervenir, porque lo que hay que evitar es más la escalada de la violencia. ¿Sabes qué temo? Temo una guerra en el Cáucaso. Temo que Osetia del Norte, que tiene un ejército muy poderoso, el chico que mencionaste dijo que el propósito y la orden recibida era para desatar la guerra en el Cáucaso. Hay un reportaje de una señora que quiere darle de beber ahí adentro, en la escuela, a su hija agua. Y en medio se le pone una guerrillera chechena que lleva unos explosivos pegados al cuerpo. Entonces le dice: déjeme darle agua. Eso lo leí en El País, lo escribe Pilar Bonet. Le dice: no te vamos a dar agua. Debes llorar como lloraron nuestras madres. Y debes sufrir como sufrieron nuestras madres. Es decir, esa espiral de la violencia, y sobre todo la escalada, debe pararse, porque no tiene fin. Es decir, no hay control. Pues así están las cosas. José María, gracias que nos acompañaste esta noche. Te aprecio muchísimo tu visita, de verdad. Gracias, buenas noches. Vamos a una pausa, regresamos a la parte final.